Muy buenos días en esta mañana. Qué privilegio y qué maravilloso es poder estar nuevamente con ustedes a través de estos devocionales que edifican, consuelan y dan esperanza a nuestras vidas cada mañana y cada día. Hoy es un día especial. Hoy encontramos en Dios fortaleza, fuerza para seguir en este día maravilloso que el Señor nos regala. Hoy es nuestra última parte sobre el poder detrás de un consejo. Y es muy importante lo que hoy voy a decirte. Y esta parte se enfoca en quién es un buen consejero para mí. Lo primero debe tener una persona que sea de frutos. La Biblia dice: por sus frutos lo conoceréis. Un árbol malo no puede dar frutos buenos, ni un árbol bueno puede dar malos frutos. Una vida de piedad, una vida de ejemplo, una vida de testimonio es un hombre indicado o una mujer indicada para darte un consejo. Muchas veces vienen a nuestra vida con consejos y cuando su vida no refleja lo que nos está diciendo. Lo segundo es que busquemos la persona que en esa área tenga la fortaleza para aconsejarnos. Me explico. Por ejemplo, si lo que yo necesito, o el consejo que yo necesito sobre mis hijos, o sea, para cómo enfrentar una situación con mis hijos, necesito buscar una persona que tenga a sus hijos en sujeción y en obediencia, que sus hijos sean el fruto de que esa persona puede decirme: mira, yo he hecho de alguna manera es lo que la Biblia dice, instruye al niño en su camino, he mantenido una vida devocional con ellos, he mantenido una vida de enseñarles la palabra de Dios y mantenerlos en cordura. Porque muchas veces nosotros en nuestra opresión vamos y buscamos una persona que ni tiene hijos para pedirle un consejo sobre nuestros hijos. Esa persona lo que te dirá es teoría, pero no práctica. El mejor consejo es el vivencial. También sabemos de personas que van y consultan a alguien que es muy usado en Dios. Y aquí caemos en un error grave. No puedes pretender que una persona que sea usada en ciertas manifestaciones espirituales de los dones de Dios, como en liberación, como digámoslo en lenguas, como en sanidad, no quiere decir que esta persona esté apta para ser mi consejero. ¿Por qué? Porque puede ser usado por Dios, pero su vida puede que no tenga frutos dignos de arrepentimiento. Puede que su vida no esté apta para aconsejarte. Me explico de la siguiente manera. Entonces, es una persona que es muy usada con milagros, sanidades y prodigios en la iglesia. Pero cuando va tú a buscar su consejo, esta persona no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento para aconsejarte frente a lo que tú deseas. Por ejemplo, yo me pongo como ejemplo en este momento y es, por ejemplo, en la iglesia hay personas específicas para trabajar ciertas áreas. Por ejemplo, tenemos pastores de parejas. Yo soy el pastor principal con mi esposa, Luisa, pero yo solo llevo 8 años de casado, voy para 9 años de casado. Y de alguna manera no he vivido o no he pasado por cosas trágicas, por cosas muy complejas. Pero la pareja que Dios permitió establecer como los pastores de pareja llevan más de 20 años de casados y han pasado por muchas cosas. Entonces, ¿por qué son indicados? Porque su vida, primeramente, temerosa a Dios; segundo, ligados a la palabra de Dios; y tercero, sus frutos dan una parte o una pauta de que son personas muy indicadas para ser consejeros de parejas, de matrimonios. Entonces, nosotros debemos aprender que la Biblia nos enseña que nosotros debemos fijarnos en lo que la palabra nos dice frente a las situaciones. Por ejemplo, le voy a decir este caso. Resulta que murió David y su sucesor fue Salomón. Salomón vivió una vida de cierta manera, luego gobernó su hijo Roboam. En la palabra dice que en el reinado de Roboam se separó Israel. Se separó entre el Israel del norte y ellos. Entonces, cuando vemos por qué se causa la división, vemos que Roboam tenía consejeros de su padre Salomón, que fueron los consejeros de David.
Y estos le aconsejaron que fuera de alguna manera, ¿cómo lo puedo decir? Que fuera, no les pusiera tantas cargas para que se ganara al pueblo. Luego escuchó los consejeros, unos consejeros jóvenes, y ellos le dijeron, no, imponles más cargas porque ellos quieren venir aquí a hacer lo que no deben hacer. Y bueno, Roboam escuchó el consejo de los jóvenes y causó que el pueblo se separara, lo abandonaran y se dividieran. Entonces, ¿por qué le hablé esta parte de la Biblia? Debemos tener en cuenta su experiencia. Y los consejeros que estuvieron en el reinado de David, en el reinado de Salomón, fueron muy buenos consejeros porque le trajeron muchas victorias al pueblo de Israel. Entonces, allí es donde nosotros debemos ser personas que debemos tener discernimiento y ser conscientes de que qué persona es apta para aconsejarme frente a cierta situación en mi vida. Porque muchas veces nos dejamos llevar, volviendo a lo que yo le quiero decir, por los dones, por el uso de los dones. Pero los dones no son sinónimo de madurez espiritual. Es más, la iglesia de Corinto fue la iglesia más inmadura y era la iglesia más usada en dones. Es allí donde se habla de los dones con mayor fuerza en la Biblia. Entonces, podemos entender en esta mañana que no nos debemos dejar deslumbrar por el uso que Dios haga o los dones en los cuales esa persona se mueva, sino por su vida piadosa, por sus frutos, por su testimonio, por su vida temerosa a Dios, por su vida piadosa. Son personas indicadas para podernos brindar un consejo. Y esa persona que me brinda ese consejo debe ser muy bibliocéntrico. ¿Qué me dice la Biblia frente a esta situación? Cuando es a los hijos, podemos ir al libro de Proverbios. El mejor libro para guiar a nuestros hijos e instruir a nuestros hijos es el libro de Proverbios. Entonces, en el matrimonio tenemos que ir a Pablo, que habla sobre el matrimonio, a Pedro, que habla sobre el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que me dice la Biblia frente a esas circunstancias, frente a esas situaciones? Entonces, frente al pecado, la Biblia es experta para hablarnos cómo actuar frente a las consecuencias y a las cosas que trae el pecado, cómo evitar el pecado, cómo salir de una vida de pecado. Y es allí donde radica el éxito de un buen consejero. Entonces, primero, temeroso de Dios. Segundo, una vida de testimonio. Y tercero, sus frutos. ¿Cuáles son? Una vida que temerosa a Dios. Segundo, una vida de testimonio. Y tercero, una vida de frutos. Son los mejores índices o indicadores de que esa persona es apta para darme un consejo a mí. No busques a cualquiera. Cuidado, porque donde hay buen consejo, hay una buena estrategia de guerra. Pero donde se olvida el consejo o donde se pasa por alto el consejo, hay destrucción. No aprendas lo necio, aprende lo sabio. ¿Qué es lo necio? Lo necio es aquello que nos hace pensar a nosotros que nosotros podemos hacer todas las cosas solos, cuando la Biblia nos llama a la unidad, nos llama a la armonía, al compañerismo. La Biblia dice que son mejor dos que uno. No podemos ignorar la palabra de Dios frente a nada de estas situaciones. Busca, aprende, órale a Dios para que te coloque buenos consejeros en tu vida, personas de testimonio, personas temerosas, personas de frutos, que te ayuden en la vida de fe. Y no olvides esta última recomendación, que la repito ya 2 o 3 veces en este mismo devocional, y es: no te dejes deslumbrar por cómo es usada esa persona en los dones. Tienes que buscar una persona que no simplemente sea usada, sino que sea una vida de testimonio y de frutos. Que sepa tener su hogar, que sepa tener su vida en sujeción a Dios, que sea una vida piadosa, una vida que muestre que el Señor es el que gobierna en su vida, en su casa, en su corazón. No te dejes llevar por aquellas cosas que son solamente señales, solamente son pautas de que Dios va a querer hacer algo, va a querer moverse en cierta situación y Dios va a glorificarse porque Él es Dios. Pero la vida de madurez, la vida la vida que da fruto o la vida de frutos, es una vida que la palabra lo dice: mostrad frutos dignos de arrepentimiento. Y es allí donde tú debes tener la seguridad y la convicción de que
puedes recibir un buen consejo de esta persona o de estas personas. No te dejes deslumbrar por lo que no es criterio para tener un consejero de ese calibre. Hay personas que yo conozco en la misma congregación donde yo pastoreo que son usadas por Dios, por su vida no tiene criterios para ser un hombre o una mujer de consejería. ¿Por qué? Porque está en un proceso de formación, porque está en un proceso de capacitación, está en un proceso de ejercitarse en la fe, de ejercitarse en los dones, ejercitarse en la vida de piedad, ejercitarse en una vida de temor a Dios. Muchas veces Dios en su amor derrama dones, da dones, pero la persona no es apta porque no está en una vida completamente de madurez espiritual, porque está en un desarrollo, está en un crecimiento. Aunque tiene dones, está creciendo en carácter, está creciendo en la no autonomía, sino codependencia a Dios, una codependencia total a Dios, donde aprenda a confiar en Dios, a tener a Dios en todos sus caminos y a poner a Dios por encima. Entonces no se te olvide, por favor, ahí donde estás, ora conmigo: Señor, rodéame, Señor, de personas sabias. Rodéame, precioso Jesús, de personas que me den, Señor, consejos que me ayuden a crecer en la vida de fe. Que me den consejos que me ayuden a tener un matrimonio mejor, unos hijos mejor, una vida mejor, Señor. Y que el poder tuyo y la gloria tuya sean guardando todo lo que soy y lo que tengo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que esta miniserie sobre el poder detrás de un consejo te sirva para que tomes sabias decisiones y busques consejeros para que te ayuden en la vida de fe. Muchas bendiciones.